Dios les bendiga. Por medio de este medio estamos saludando nuevamente, dándole las gracias primeramente a Dios porque nos permite poder impartir su palabra por medio de este medio, y damos gracias a Él porque Él es el que nos da la fuerza cada día para seguir adelante. Un saludo a cada lugar donde usted se encuentre, a cada persona en el amor de Cristo. Un abrazo fuerte les damos. Somos de la iglesia Discípulos de Jesucristo y estamos impartiendo la palabra de Dios siempre para que haya ese alimento que nosotros necesitamos diariamente. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 1 y es una palabra muy hermosa. Es una palabra muy hermosa que el Señor ha dado y ha confirmado realmente, porque la verdad que todo lo que hacemos lo hacemos bajo voluntad de Dios, y todos tenemos un llamado y el Señor a todos nos ha escogido. Hay muchos versículos donde el Señor lo confirma, pero este llamamiento es para aquel que quiere hacer su voluntad, aquel que quiere realmente llevar la palabra. Donde quiera que nosotros que vayamos podemos dar esa palabra por medio de nuestros labios o por medio de nuestro testimonio. Jeremías 1 dice la palabra de Dios: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también ese día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque aquí yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a los muros en derredor contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda la maldad profetizaré mi juicio contra los que me dejaron e incendiaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, y no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro en bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios, hermosa palabra. Vamos a hacer palabras de oración para que sea el Señor guiando su palabra este hermoso día. Amén.
Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder traer y poder, Señor, dar tu palabra, Señor, ser impartida, Señor, por medio de esta cámara, Señor, por este medio, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú poniendo la palabra en mis labios, Señor, que es palabra de lo alto, Señor. Toda palabra corrompida, toda palabra de hombre es cancelada, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, que la palabra haga el cometido que tú has puesto, Señor. Que seas tú poniendo, Señor, ese bálsamo, Señor, en aquel corazón, que seas tú liberando, que seas tú limpiando, que seas abriendo ojos espirituales, Señor, y que seas abriendo los corazones de aquellas personas que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La palabra nos enseña que nosotros hemos sido predestinados, que nosotros hemos sido escogidos. Desde un principio el Señor nos ha escogido, nos ha ungido, dice su palabra. Desde el vientre de nuestra madre nosotros somos escogidos. Y Él es el que nos cuida, y Él es el que nos da ese querer como el hacer de predicar su palabra. En esta palabra yo me glorificaba porque muchas veces nosotros tenemos miedo al hablar, tenemos el miedo de llevar esa palabra que el Señor nos pone. Y la palabra nos enseña de que no va a ser palabra de nosotros, no, que va a ser palabra que por medio del Espíritu Santo va a ser dada, para dar aquel bálsamo, para dar aquel consuelo, para dar aquella fortaleza. No vamos a ser nosotros vamos a ser un instrumento en las manos de Dios, pero si nosotros nos dejamos ser usados por el Señor, somos llamados a servirle. Ese es mi tema, esta hermosa palabra, es el llamamiento de Dios para sus hijos. Hemos sido llamados para predicar su palabra, hemos sido llamados para llevar las nuevas a cada criatura, para dar esa palabra que el Señor manda. Muchas veces hay gente en tribulación, hay personas pasando situaciones fuertes, y el Señor va a poner esa palabra en nuestros labios para que nosotros la podamos dar. Pero si nosotros no queremos darla, callamos nuestros labios por miedo, entonces ¿cómo será predicada la palabra de Dios? En Salmos dice que mi embrión lo vieron desde que nosotros estábamos en el vientre. Nuestro embrión vio al Señor Jesucristo. Entonces nosotros hemos sido formados desde mucho antes de la formación del mundo. Aún no existía el mundo cuando el Señor ya nos había predestinado. Y cuando el Señor nos predestina es para llevar su palabra. Y así nosotros nos alejemos, así nosotros hagamos caso omiso a lo que el Señor nos está mandando. Claro que Él va a levantar a otra persona, pero Él nunca se va a olvidar el propósito que ha puesto en nosotros, la meta que ha puesto en nuestras vidas, el propósito que nosotros traemos a esta tierra. Y créame que ninguno de nosotros nos iremos sin antes haber llegado a esa meta, llegado a ese propósito que Dios puso en nuestras vidas. A muchos ha levantado como evangelistas, como pastores, como misioneros, pero a todos, sin título, nos ha dado la vocación de poder predicar su palabra. Amén. Esta palabra dice de que Él nos manda. Dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profetas a las naciones. Desde antes que nosotros naciéramos, el Señor ya había puesto esa palabra en nuestra boca. El Señor ya había puesto de que nosotros íbamos a llevar esa palabra a aquellas personas que lo necesitan. Aquella persona que busca la presencia del Señor. Pero para que nosotros podamos ser esos mensajeros, tenemos que vivir en santidad.
Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. En estos tiempos es triste, pero la palabra se está cumpliendo. Muchos estamos retrocediendo. Yo no soy perfecta. Yo no soy, ni tampoco me hago a un lado, no, porque todos cometemos errores, pero muchos estamos fallándole al Señor. Nos hemos afanado en cosas materiales, nos hemos afanado en los deleites de la carne y hemos hecho a un lado al Señor. Y muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, es que no sé qué decir, no sé qué voy a hablar. Pero aquí nos dice el Señor que Él nos ha mandado como profeta a las naciones. Cuando hay una necesidad, cuando hay una angustia, el Señor va a poner esa palabra si nosotros estamos dispuestos a dejarnos ser usados por medio del Señor. Dice en el 7, y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviarás, tú dirás, y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y tú dirás todo lo que te mande. Entonces el Señor es el que va a poner la palabra en nuestra boca. Él es el que va a venir y nos va a llevar a donde está la persona, donde está la necesidad. Nosotros no la vamos a tener que buscar porque el Señor, Él lo va a hacer por nosotros. En Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si nosotros no damos frutos, si nosotros no predicamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser cortados. El Señor nos va a quitar. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado. Recuérdense la parábola de la higuera, cuando el Señor se acercó a agarrar fruto de la higuera y la higuera no tenía. Maldijo a esa higuera y esa higuera nunca más volvió a dar fruto. ¿Se imagina que el día que nosotros estemos ante la presencia del Señor y el Señor empiece a preguntar, te di talentos, te traje como profeta porque esta palabra es para nosotros, te puse como profetas a las naciones y qué hiciste? ¿Cuántas almas tú ganaste? ¿Cuánto tú hiciste para mi obra? Y Él va a hacer una balanza. ¿Te afanaste? ¿Buscaste tus deseos? ¿Buscaste todo lo que era de la carne, pero no hiciste nada en lo espiritual? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ser cortados, vamos a ser arrancados del lado del Señor, porque Él no nos va a conocer, porque Él no nos va a reconocer, porque nosotros no hemos hecho su voluntad. La palabra dice que sus ovejas oyen su voz y la siguen, mas aquellos que no oímos su voz y no obedecemos nos va a hacer a un lado. La palabra es muy clara, que apartados de Él nada somos. Y si nosotros no buscamos la palabra, no buscamos vivir en santidad, nosotros vamos a vivir siempre en derrota, vamos a vivir siempre en fracaso, no vamos a terminar de salir de una y estar en otra. Esta palabra que yo traigo es para instar. Estamos en tiempos ya bastante avanzados. Aquel que no quiera creer, que no lo crea. Pero la venida de Cristo está pronta. Él viene pronto por su iglesia. Y mucha iglesia está afanada, mucha iglesia está tranquila, mucha iglesia está acomodada, está en sus deleites. Y eso no es de agrado al Señor. El Señor quiere que nosotros le busquemos, que nosotros prediquemos su palabra. Recuerda que si nosotros no predicamos la palabra, si nosotros no corregimos, la sangre de aquella persona se nos será demandada. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir, yo te la puse. Yo te puse a esta persona ese día en el camino para que tú le hablaras y tú no lo hiciste. El Señor nos va a demandar por cada una de esas cosas, por cada una de las personas que Él mande para que nosotros le demos su palabra. Y si nosotros somos desobedientes, entonces el Señor esa sangre nos la va a demandar. Ahora los voy a llevar a Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahí está. Lo que nosotros recibimos es del cielo. Lo que nos habla aquí en Jeremías, que Él nos ha mandado de profetas a las naciones, que antes de que nos formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué.
Entonces, y aquí esta palabra nos dice de que no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Tanto lo espiritual como lo material viene del cielo. Todas las cosas que nosotros venimos es porque a Él le placen, porque a Él le complace. No es porque nosotros queramos, es porque a Él le place dárnoslas. Y así es como su Espíritu Santo obra en nosotros. Ahí mismo en Juan 4:36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque esto es verdadero, el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros lo labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. ¿Se da cuenta? Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Estamos hablando espiritualmente. Aquel que siembra, aquel que predica la palabra de Dios, aquel que viene y hace obediencia a esta palabra, es el que está segando para vida eterna. Está segando para la eternidad. Está sembrando para la vida eterna, para que nosotros el día que lleguemos ante el tribunal de Jesucristo, el Señor diga, bienvenido hijo mío, bienvenida hija mía. Pasa el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido obedientes en predicar la palabra. Porque nosotros hemos oído la palabra del Señor y nosotros hemos atendido a ese llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser no solo oidores, sino que también hacedores de la palabra de Dios, porque es lo que nos demanda el Señor, de que no solo escuchar la palabra y ya dejarlo así, no, también tenemos que ser hacedores. En Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En esta palabra es donde escogen a los 7 diáconos para servir. Usted dirá, no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. Porque cuando usted va a servir al Señor, usted tiene que ser una persona conforme a la voluntad de Dios. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones en buen testimonio. Imagínense, primero es el testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque nosotros no podemos llevar la palabra de Dios solo por nuestra boca, nomás por lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. No, tenemos que tener buen testimonio, tenemos que tener al Espíritu Santo, haber reconocido que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos que tener sabiduría de lo alto, no sabiduría del hombre. Porque la sabiduría de lo alto el Señor la da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar su palabra, para que nosotros podamos desenvolver ante otras personas. La palabra es muy clara y el Señor lo dice. Todo lo que viene es de arriba. Todo lo que nosotros tenemos en nuestros labios y nosotros nos santificamos es porque Él nos manda. No es porque nosotros no lo imaginamos o porque nosotros lo queremos hacer. No es así. La palabra de Dios nos enseña en cada versículo. A mí me llena de gozo porque sé de que donde quiera que yo voy, que donde quiera que yo me pongo, si yo estoy en santidad, el Señor me va a respaldar, el Señor va a poner esa palabra en mi boca y el Señor respalda a sus hijos. Cuando usted tiene miedo, tiene nervios y uno no puede muchas veces ni hablar, pero uno le dice, Señor, tú me pusiste aquí, Él le va a poner la palabra. Y es tan hermoso porque Él lo respalda a uno, pero porque uno está en obediencia a esta palabra. Amén. En Isaías 45:22 dice, proclamad. Isaías 45:22. Mira a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará
y jurará toda lengua, y dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, en él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Amén. Sí. Mira el 20, dice, reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y lo que ruegan a un Dios que no se salva. Proclamar y hacerlos acercarse entre todos en consulta, a quien hizo oír esto desde el principio. Y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno hay otro fuera de él. Dice que lo juntemos, que les hablemos, porque hay mucha ceguedad espiritual, hay mucha gente que adora lo que no se debe de adorar, que adoran aquellas cosas de madera, que adoran aquello que no agrada al Señor, porque en la palabra de Dios no miente, Dios es solo uno, a Él se debe toda honra y toda gloria. Entonces el Señor, cuando nos manda y nos reúne para que nosotros hablamos esa palabra, nosotros no tengamos miedo de hablar, no tengamos ese miedo de decir no sé qué voy a decir, porque el que se va a glorificar es el Señor, el que va a venir y va a llenar nuestro corazón y va a fluir esa palabra de sabiduría, es el Señor en nuestros labios. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Primeramente a la palabra, vivir en santidad y ser obedientes a Él para que Él sea guiando nuestros días, nuestros pasos, y para que todo lo que nosotros hagamos sea bajo su voluntad, que prediquemos su palabra. Muchas veces nos van a despreciar, pero no importa que el mundo nos desprecie si el Señor nos acepta, si estamos agradando al hombre. No le vamos a agradar al Señor, pero si agradamos al Señor, nosotros tenemos una vida eterna. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Imagínense. Qué hermoso cuando nosotros lleguemos y hayamos cumplido esa meta, ese propósito del Señor de haber predicado su palabra. Lo que estamos hablando es la salvación de las almas. Esa relación con Dios para que esas almas sean salvas y que el Señor venga y nos diga y le diga como dijo el ángel, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y estas son palabras verdaderas de Dios. A usted cuando le invitan a una boda de alguien importante, usted se siente importante, pero imagínese, estamos invitados a las bodas del Cordero. Pero no podemos llegar a esa boda si nuestras vestiduras no son blancas, si nuestras vestiduras no están conforme a la voluntad de Dios. Si eso que significa humildad, sabiduría, pedir guianza al Señor, el predicar su palabra, el llevar ese mensaje. Esta palabra la doy en el nombre de Jesús, que no tengamos miedo de predicar, que no tengamos miedo de dar la palabra de Dios donde quiera que nos paremos, que nosotros nos pongamos en su mano y que sabemos que Él es el que va a dar la palabra y no nosotros, que nosotros nomás seamos ese instrumento que el Señor quiere que seamos, pero para eso tenemos que estar limpios, para eso tenemos que purificarnos. Esa es la palabra que el Señor me daba. Y yo me glorificaba porque decía, yo sé que es importante. Hay muchos lugares donde nosotros podemos llevar el evangelio, a las cárceles, a los asilos, a los orfanatorios, a los hospitales. Hay mucha necesidad, es muy cierto, pero también hay mucha gente que aún en las últimas no quieren saber nada del Señor, no quieren oír nada de la palabra de Dios, pero allá ellos, porque nosotros ya hemos cumplido. En Romanos, para ir cerrando, 1:6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Le voy a leer desde
del 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Escucha, en todas las naciones, no dice solo en tu iglesia, no más donde tú estás, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia, paz a vosotros, Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Es la palabra que el Señor ponía esta noche en mis labios y decía, yo me gozaba, porque sabemos que si predicamos, sabemos que si damos la palabra del Señor, es porque el Señor está pronto. Sabemos porque Él está a las puertas y nosotros no queremos quedarnos ni que nadie se quede. Esta noche le doy gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar y que esa palabra haya sido de bendición para su vida. Que esa palabra usted la analice y piense, esta se la doy a aquel que es de una iglesia, aquel que ha pedido al Señor. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar y no quede con esa palabra nomás. Haga lo que el Señor le está dando en este mensaje. Busque de Dios, busque de la palabra y predique la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor. Gracias por la palabra que has dado esta noche a tu sierva, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que hablas a nuestras vidas, primeramente a la mía, luego a los que nos escuchan. Te ruego, Padre Celestial, que seas tú usándome grandemente, Señor, y que seas tú usando a aquel que va a poner por obra lo que se ha predicado esta noche, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias por todo lo que usted hace en nuestras vidas, Señor. Gracias por sus bendiciones y gracias por su amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y hasta la próxima.